Bueno, entonces se me cortó el video anterior. Decíamos, Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Sobre qué sociedad trabajaban estos pensadores? Ustedes saben que nosotros entendemos siempre mejor el pensamiento de un autor si entendemos el contexto. Y el contexto en el que trabajaban, en esa sociedad en la que vivían, era una sociedad altamente estratificada. Obviamente era una sociedad esclavista, como cualquier sociedad de la antigüedad, ¿sí? Altamente estratificada, y donde la esclavitud era un hecho normal, naturalizado y no cuestionado, ¿sí? Por eso cuando leemos a Aristóteles y Aristóteles dice hay unos que nacen para mandar y otros nacen para obedecer, a nosotros nos choca un poco, pero lo cierto es que para la época era una obviedad lo que estaba diciendo. Era obvio que si vos eras ciudadano ibas a poder nacer para mandar, y si eras esclavo ibas a nacer para obedecer, o si eras mujer, igual, lo mismo. Ese pensamiento hay que entenderlo en el contexto de la época. Entonces, de estos tres filósofos, si bien yo podría estar hablando mucho tiempo, me importa que rescatemos algunos conceptos por lo menos, ¿sí? Lo primero que tengo que decir es que Sócrates no escribió, ¿sí? Lo que nosotros conocemos del pensamiento de Sócrates lo conocemos a partir de su discípulo, que fue Platón. Platón sí escribió, y escribió en forma de diálogo, es decir, que él dialogaba con Sócrates y establecía su pensamiento a partir de esa conversación, ¿sí? De esas preguntas y de esas respuestas, con un Sócrates imaginario, ¿sí? En realidad no imaginario porque había existido y Platón sabía muy bien lo que Sócrates pensaba, y entonces a partir de esos diálogos nosotros accedemos tanto al pensamiento de Sócrates como al propio pensamiento de Platón. Hay un hecho que marca el pensamiento de Platón, y es el siguiente. Sócrates se dedicaba a instruir, ¿sí?, a los hijos de los ciudadanos de la polis Atenas, ¿no? Y lo que les enseñaba es a cuestionarlo todo, ¿sí? Incluso a cuestionar a los dioses, ¿sí? Pensemos que era una sociedad politeísta, y él inquiría y les ayudaba a pensar a los jóvenes, a cuestionarlo todo para ir en búsqueda de la verdad. ¿Y esto qué motivó? Motivó que cuando, digamos, las polis fueron pasando por diferentes formas de gobierno, llega un momento en donde Atenas se transformó en una democracia, y en ese régimen es que a Sócrates se lo juzga por sublevación de la juventud, es decir, por un delito como de sedición, porque el gobierno creía que era un sedicioso, es decir, que estaba en contra de las autoridades, que lesionaba a la autoridad, y se lo juzgó y se lo condenó a morir, ¿sí? En esa época, lo peor que te podía pasar, y Sócrates lo tenía bien claro, vos podías no aceptar una condena, ¿sí? Pero si no aceptabas la condena te tenías que ir de esa polis, ¿sí? Es decir, que siempre ibas a ser un meteco, es decir, como un extranjero en otra polis. Y aquí el concepto central de ciudadano. Para ser ciudadano tenías que haber nacido en esa polis. Si vos habías cometido un delito y decidías escaparte hacia otra polis, no te iba a pasar nada, ibas a seguir con vida, pero para los griegos, en esa época, el destierro era el peor de los castigos. Porque si vos te ibas a otra polis, escapado, en esa polis no habías nacido. Y si no habías nacido en esa polis, nunca ibas a poder ser parte del gobierno. Ibas a ser como una apátrida. Y para los griegos en esta época, el ciudadano solo podía realizarse como ser humano, ¿sí?, en el desarrollo del asunto de las cuestiones públicas. Solo así una persona podía ser tal. Aristóteles decía, quien no sea un ciudadano, quien no participe de la cosa pública, o es un infrahumano, es decir, es una bestia, o es un suprahumano, es un dios, ¿sí?
Pero para poder realizarte como persona, vos tenías que haber nacido en esa polis y solo así, siendo ciudadano, podías desarrollar el gobierno. Y solo quien tomaba parte en la cosa pública era una verdadera persona. Si no, o eras más que una persona, eras un dios, o eras menos que una persona, eras una bestia. ¿Sí? De ahí el rol importante que Aristóteles y Platón y Sócrates le otorgan a la cosa pública y a ser parte de la cosa pública. Bien, retomando la cuestión de Platón, a Platón lo marca este juzgamiento a Sócrates. Sócrates dice, yo no me voy a escapar a ningún lado, voy a aceptar la condena. Había sido condenado a morir y la forma que se elige para que muera es bebiendo cicuta, que era un veneno de la época. Los que conocen las ortigas o alguna vez han jugado en campos de ortigas y se le han brotado todos los pies, si saben lo que son las ortigas, la cicuta se saca de la ortiga y en grandes cantidades es un veneno letal. Entonces lo condenan y Sócrates acepta la condena, ¿sí? De ahí también la importancia que para los filósofos y para los griegos de la época, la importancia que tenía cumplir la ley, ¿sí? Vos podías considerar que una decisión era injusta, pero la cumplías igual, ¿sí? Había que cumplirla igual. La desobediencia solo estaba justificada, que después Platón también explica, si el perjuicio es individual, yo acepto la norma, una norma injusta. Ahora, si hay solo un caso de desobediencia civil, solo hay un caso en el que yo puedo desobedecer una norma y es cuando esa norma injusta provoca un perjuicio al colectivo, a la comunidad, ¿sí? De ciudadanos. Pero si solo me perjudica a mí una ley injusta, como creía Platón que había sido la condena a Sócrates, debo cumplirla, ¿sí? Y no existe la posibilidad de irme a otra polis, cosa que haríamos cualquiera de nosotros hoy, ¿no? Que soy extranjero o me muero, y soy extranjero, pero en aquella época la extranjería era peor que la muerte misma, ¿sí? Era o igual, ¿sí? Que estar muerto. Bien, entonces, para focalizar y seguir investigando un poco el pensamiento de estos dos filósofos tan importantes, de Platón y de Aristóteles, vamos a retomar dos conceptos para que ustedes sigan trabajando un poquitito más. Vamos a trabajar de Platón. Quiero que investiguen un poco acerca de la importancia de las leyes, ¿sí? Que, digamos, lo que vamos a tratar de retomar son algunos conceptos que nos sirvan hoy, ¿sí? Entonces, primera pregunta entonces, ¿no? Platón tuvo dos momentos bien marcados en su pensamiento, ¿sí? Digamos que escribió cuando era muy joven y escribió cuando era adulto. Y obviamente la gente cambia, ¿sí? Muchas veces su pensamiento o reestructura o complejiza su pensamiento. Entonces hay un Platón joven y un Platón adulto, ¿sí? En el Platón joven, él avala dos formas de gobierno, ¿sí? Cuando ya es adulto y ve que hay algunos supuestos que no se dan, prefiere el gobierno de las leyes, cuando en realidad antes prefería el gobierno de los filósofos reyes, es decir, que avalaba o una monarquía, un filósofo rey, o una aristocracia, es decir, un gobierno de filósofos reyes, colegiado, ¿no? Pero después termina adoptando la preferencia por un tipo de gobierno ceñido a la ley, ¿sí? Entonces, lo que tienen que investigar ustedes es esos dos momentos del pensamiento de Platón y su opinión acerca de las formas de gobierno, ¿sí? Bien, y una cosita más de Platón. ¿Qué opinaba Platón de la democracia? Porque si hay algo que nosotros rescatamos de la Grecia antigua es su ya conocimiento de la democracia, aunque era una democracia distinta a la nuestra, ¿sí? Ellos tenían una democracia directa. Esto quiere decir que todos los ciudadanos en algún momento de su vida
desarrollaban alguna función o cargo público. Todos participaban de la cosa pública y, por ejemplo, todos podían llegar a ser jueces, todos podían llegar a ser a formar el Consejo de Ancianos, o todos podían llegar a formar las diferentes instituciones políticas que Atenas tenía, ¿sí? Era una democracia directa, ¿sí? La que se instrumentó en Atenas durante la vida de Platón, aunque pasó por otras formas de gobierno Atenas durante la vida de Platón. Entonces, ¿cuál es la opinión de Platón con respecto a la democracia? Esa es para redondear. Yo después igual la consigna se las paso al Classroom, pero ustedes tendrían que averiguar cuáles son esos dos momentos en el pensamiento de Platón, cuál es su opinión con respecto a las formas de gobierno y qué opina acerca de la democracia, ¿sí? Eso por el lado de Platón. Por el lado de Aristóteles vamos a retomar dos conceptos importantes. El concepto de que el hombre, el ciudadano, es un zoon politikon, ¿sí? Lo investigarán y lo desarrollarán ustedes. Y acerca de las formas de gobierno, ¿sí? A Platón lo consideramos el padre de la política comparada o de la política internacional, porque él agarró y fue y recorrió la gran mayoría de las polis griegas en esa época y vio que todas se regían por formas de gobiernos distintas. Las relevó, las anotó, las describió, y nosotros cuando las estudiamos yo les hago un cuadrito, ¿sí? Vamos a ver si ustedes pueden llegar a ese cuadrito. Hay una diferencia. Nosotros podríamos hacer un cuadrito que esquematice las formas de gobierno de las que habló Aristóteles, tomando en cuenta un criterio cualitativo y un criterio cuantitativo, ¿sí? Nosotros podríamos hacer un cuadro, ¿sí?, de doble entrada, en el que en uno establecemos el criterio cuantitativo y en otro el criterio cualitativo. El criterio cuantitativo para establecer las formas de gobierno es si el que gobierna es uno, son varios o son muchos. Y el criterio cualitativo es si se gobierna para el interés particular del gobernante o si se gobierna para el interés de la polis, ¿sí? Entonces tenemos las formas impuras, donde son formas transgredidas, es decir, son formas corruptas, podríamos decir, porque se gobierna para uno mismo, y las formas puras de gobierno, que son esas donde se gobierna para tener una polis justa, una buena polis. Entonces, vamos a ver si ustedes pueden llegar a establecer ese cuadrito, ¿sí? Y esas serían las actividades. Entonces, repaso. Para Platón tenemos que ver sus distintos momentos de pensamiento, su pensamiento con respecto a las formas de gobierno y su pensamiento con respecto a la democracia específicamente. Si le gustaba, si no le gustaba y por qué. Y con respecto a Aristóteles retomamos dos conceptos, el de zoon politikon, es decir, el que el hombre es un animal político, ¿sí? Se dedica a la cosa pública. Tengamos en cuenta que esto podía pasar solo en esas polis porque existía la esclavitud, es decir, de la cosa pública se ocupaban los ciudadanos, de la cosa privada, es decir, de qué comer y de quién criaba a los hijos, se ocupaban las mujeres y los esclavos. Entonces, claro, si vos tenés esclavos y mujeres para que se ocupen de todas tus cuestiones privadas, el ciudadano vivía 24 horas haciendo política o pensando en la política o ejerciendo la política, ¿sí? Era bastante fácil para ellos dedicarse a la política. También en análisis posteriores se vio cómo en la Grecia clásica el espacio público es un espacio enorme que ocupa toda nuestra vida o toda la vida del ciudadano en aquel momento, mientras que hoy, con el devenir de la historia, esto ha cambiado diametralmente, ha dado un giro de 180 grados. Hoy los ciudadanos nos dedicamos casi, diríamos, 23 horas a la cosa privada y un poquito a la cosa pública, ¿sí? Cuando vamos y votamos, cuando algunos militan, cuando algunos participan de algunas asociaciones que tienen intereses colectivos. Digamos, la participación política del ciudadano hoy es escasísima. Entonces, el ciudadano hoy
está ocupado por las cosas privadas, por su familia, por su trabajo, por sus hobbies, por sus gustos, y muy poquito ocupado de la cosa pública. Bueno, entonces, son politicón, investigar desde Aristóteles, y formas de gobierno, tratando de llegar a ese cuadrito, que no lo hizo Aristóteles, lo hacemos nosotros después de la lectura de Aristóteles, donde están explicadas todas las formas de gobierno que existían en las diferentes polis, y que la verdad que ustedes fíjense, en el siglo IV a.C. ya existían todas esas formas de gobierno, o sea que en la actualidad no inventamos nada, o en la historia no se inventó demasiado, porque ya estaban en aquel momento. Bueno, tratando de establecer ese cuadrito de formas cuantitativas y cualitativas, y ahí esquematizar todas las formas de gobierno que encontró que existían Aristóteles. ¿Sí? Bueno. Punto. Eso sería lo que habría que hacer para la próxima clase. Yo ahora se los subo, como se los estoy subiendo 2 días después, les voy a dar unos días de gracia, ¿sí? 1 o 2 días de gracia. Pero también me gustaría, cambiando completamente el tema, ¿sí? Me parece que son momentos de pensar la pandemia, ¿sí? Pensar cómo ha modificado nuestros hábitos, nuestras conductas, cómo ha modificado el sistema capitalista, esta pandemia, digamos. Me parece que son tiempos para que pensemos la pandemia. Entonces, y obviamente hay millones de elementos que podríamos ir analizando, pero obviamente no se pueden analizar todos los elementos paralelamente. Vamos a arrancar leyendo un texto que va a ser como el disparador para pensar la diferencia entre los valores de Occidente y los valores específicamente de Oriente o de Asia o de China en lo particular, que va a ser el recorte que yo les voy a mandar. Toda la comunidad intelectual está pensando esto, porque esto es un momento bisagra, nos tocó, bueno, entonces nos hacemos cargo, y los que son intelectuales están pensando que cómo vamos a salir como sociedad de esto. Entonces hay un periodista argentino que recopiló algunos artículos de intelectuales del plano internacional, que son los más importantes, en algo que se llama Sopa de One, o que se distribuyó, se conoció en Argentina como un opúsculo que tiene varios artículos de intelectuales, que se llama Sopa de One. Nosotros vamos a trabajar con uno de un autor que es de Corea del Sur, y que nos describe cómo se vive en China, ¿sí? Y por qué, nos tira la pauta de por qué en China y en varios países asiáticos, por ejemplo, bueno, en Corea, en China, en Japón, en Taiwán, se ha podido controlar el tema de la cuarentena y de amesetar la curva, y cómo ha sido exitosa ese combate a la propagación del virus. ¿Por qué fue más fácil en Asia? ¿Sí? Desentraña un poco esto. Y de paso analiza qué tipos de Estado tienen, ¿sí? Que son muy diferentes en cuanto a los valores que rigen el mundo occidental del mundo oriental. Bueno, yo se los doy a ese texto para que lo vayan leyendo. No le voy a dar las preguntas, pero váyanlo leyendo, váyanlo analizando, porque en la próxima clase sí les tiro las preguntas para que las hagan. Bueno, me extendí muchísimo. Les mando un beso, espero que estén bien. Cualquier duda o consulta, ahora vamos a armar el grupo de WhatsApp, así que me las hacen por ahí, porque la verdad que el WhatsApp es mucho más dinámico que cualquier otra cosa. Bueno, estemos en contacto con cualquier duda que tengan, con cualquier pregunta, con cualquier cosa que no hayan entendido, ¿sí? Estemos en contacto. Bueno, un beso grande.